Hola, estamos en un nuevo episodio de Codex. Soy Jorge de la Cabada. Esta vez corrimos a Adrián Regino y mejor trajimos a Regina. Estamos con Regina Pacheco, que nos va a acompañar en este episodio porque vamos a tener un tema muy interesante que va a ser violencia de género en las organizaciones. Para eso trajimos a 3 abogados de lujo, 2 abogadas de la UNAM, un abogado también de la UNAM. Tenemos a Abril Uscanga, que nos acompaña hoy, a Lisbeth Muñoz y a Marco Madrigal. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida, Regi. Muchas gracias, es un placer. Y justo pues como les platicábamos, vamos a hacer una dinámica en la que vamos a hacer una primera intervención de cada uno de nuestros invitados, las invitadas, y de ahí iremos abriendo un poco el debate, la plática sobre este tema. Entonces, quiero empezar contigo, Abril. Si me puedes platicar un poquito desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué es la violencia de género en las organizaciones? ¿Cómo se da un poco de las aristas, las vertientes de todo esto? Bueno, pues estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, Regina. Y también a quienes se encuentran aquí junto conmigo, pues estoy muy contenta también de poder compartir este espacio. Quiero, pues, en principio decir que me parece que es un tema fundamental para poder dialogar, para poder hablar, para poder discutir acerca del tema de violencia de género, que no solamente es institucional, que no solamente es organizacional, sino que representa un tema importantísimo en la agenda nacional y en la agenda interna de diversas instituciones. Me parece que incluso de manera global, tanto la ONU como muchos otros organismos han emprendido un camino importante para algo que se denomina como la erradicación, o al menos la prevención, si es que el camino es largo para la erradicación, pero al menos para la prevención del tema de la violencia de género. Y cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un tema mayor, como les decía, no solamente institucional, sino que se replica, se reproduce institucionalmente, pero en realidad proviene de un contexto más sociocultural, en donde esto se va originando debido pues a todos estos, toda esta cultura, todos estos conocimientos que a veces son transferidos sin cuestionarnos, sin tal vez reflexionar acerca de su viabilidad, pertinencia o incluso de la posibilidad de violaciones evidentes a los derechos de los individuos. Ahí es donde encontramos que la violencia de género justamente pues es uno de los muchos tipos de violencia que nosotros vivimos no solamente en el país, sino que cualquier persona puede vivir en el mundo y que puede darse en diferentes contextos, como es el caso pues, del contexto de una violencia psicológica, física, sexual, estructural, simbólica, emocional, entre muchas otras. Esta violencia o este tipo de violencias que se pueden dar también en muchas situaciones, particularmente cuando hablamos de violencia de género, se da específicamente sobre un individuo o un grupo de individuos que pues tienen algunas características particulares. En este caso, cuando hablamos de violencia de género, que es un tema muy recurrente, que se escucha y que por una parte pues nos da muchísimo gusto que se ponga sobre la mesa, pero también hay un grupo que dice, de nuevo están hablando de violencia de género, ¿no? Me parece que a veces sucede porque no se entiende muy bien. Cuando hablamos de violencia de género no solamente hablamos de la violencia contra la mujer, sino de los individuos o de los diferentes individuos que forman un grupo que en realidad pues pueden ser vulnerados por situaciones como por ejemplo su orientación sexual, su sexo, su identidad sexual, su preferencia sexual, por ejemplo, su género mismo. Entonces, esto representa una violación. Cuando se da este tipo de violencia, pues evidentemente se están vulnerando los derechos del individuo, los derechos de este tipo de colectivos y se da pues no solamente en un contexto macro de violación de derechos humanos, sino de la violación de la dignidad propia de la persona y que afecta en diferentes contextos que ahora sí son institucionales, como por ejemplo el tipo de oportunidades que puede tener, el crecimiento que puede tener un individuo, etcétera. Que ahí creo que tocamos un punto en lo que es denominado el techo de cristal, ¿no? Si no estoy incorrecto, que es un tema que yo creo que hoy en día se ha puesto sobre la mesa, como lo mencionabas, que antes no se veía. Y Marco, ahora quiero preguntarte a ti, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema de la violencia de género en las organizaciones? O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, el tema de violencia organizacional o de violencia institucional, que también estaba tocando la doctora Abril, yo creo
que se ha tratado de clasificar los distintos tipos y modos de violencia, incluso la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si mal no recuerdo, en sus artículos 6 y 7 nos habla de formas de violencia y luego nos habla de modos y tipos, es decir, tratamos de ir clasificando, y creo que al ir clasificando le vamos restando presencia a todos estos casos de violencia. Lo que sí me parece importante poder entender en mi forma de ver este tema es que todavía se queda mucho en el discurso. Es decir, yo creo que hay muchas leyes de corte internacional, ¿no?, troqueladas en el sistema jurídico mexicano, tanto de aplicación federal como local, pero siguen siendo discursivas. De hecho, me parece que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia data del año de 1994. La gestación de esta norma se va aplicando en el 2014, si mal no recuerdo, ya nace como tal cuando tiene sus antecedentes desde esta temporalidad de 1994. En el 2003 incluso hubo una resolución internacional en la que se condena a España por un tema de violencia institucional, donde estaba una persona en todo momento denunciando que su hija era agredida por su marido, y fue, creo que fueron 40 o 50 denuncias que hizo, terminó matándola, y hasta ese momento, bueno, se tuvo que levantar la denuncia. No se levantaba la denuncia porque se consideraba que carecía de legitimación la mamá para denunciar actos de violencia acaecidos a su hija. Bueno, entonces se queda en el discurso, no se alcanza, no se siente. Por eso la presencia ahorita de tres perspectivas distintas, que es la filosofía, que sin ella no podríamos tener el derecho, ¿no? Las responsabilidades administrativas, pues, por supuesto, en el tema de la violencia institucional, la mía como procesalista. Entonces, desde mi perspectiva, yo veo que sí está muy bien, las legislaciones se van dando. Me parece que el derecho va dando cuenta de este tema de violencia, pero siguen quedando sin tener una materialidad específica. No se siente todavía, ¿no? Los nuevos operadores jurídicos, y digo nuevos por el nuevo sistema penal, de hecho, no conocen el esquema de protección respecto de los tipos de violencia, ¿no? Y eso sí pues, deja en un estado de indefensión a los gobernados. Luis, y ahí un poco ya encaminándome al tema que abrió Marco aquí, la aplicación. Tú como juzgadora, ¿cómo ves un punto que tocó que me pareció muy interesante? Cuando se denuncian ciertas actitudes, ciertos actos, pero no se hace nada al respecto y termina en una fatalidad, ¿no? De cualquier tipo. ¿Cuál es la importancia de los juzgadores de escuchar, de aplicar, de sancionar? Claro, muchas gracias en primer lugar, Jorge, Regina. Un gusto estar aquí compartiendo con la doctora Abril, con Marco, mi amigo, el maestro Marco. Y bueno, lo que mencionas es particularmente delicado, este tema de los juzgadores, especialmente porque tratándose de violencia de género en el contexto institucional, creo que hay una sensación general de la ciudadanía respecto a la falta de aplicación efectiva de las leyes, a la falta de materialización de este respeto por los derechos humanos. Esta violencia de género es una forma precisamente de vulnerar los derechos de las personas, los derechos fundamentales en contextos de discriminación estructural en razón, claro, del género, de estos conceptos que nosotros tenemos idealizados respecto a las conductas esperadas según eso, el género, si es femenino, si es masculino, que vinculamos en razón del sexo, ¿no? Si nacemos como hombres o como mujeres biológicos. Y esto nos ha dado ciertos roles que se esperan en la sociedad, pero que también inciden en los derechos. Y esto tiene particular importancia cuando al hablar de discriminación tenemos instituciones y tenemos organismos encargados de proteger y tutelar esos derechos. Y cuando estos organismos que son los encargados de proteger y tutelar los derechos no lo hacen y por el contrario los violentan o esta forma de revictimizar a quienes son violentados en sus derechos por otras autoridades es
particularmente grave. A mí me parece un tema totalmente delicado y en donde efectivamente los juzgadores tenemos un papel muy relevante para tratar de evitar esas violaciones graves de derechos. Y bueno, tenemos distintas instituciones, ¿no? También para la protección y tutela de los derechos fundamentales, para la persecución de los delitos cuando se llegan a configurar, pero también, bueno, los juzgadores cuando ya llegan con nosotros, ya sea por responsabilidades administrativas, que particularmente es el caso, ¿no? Cuando un servidor público vulnera esos derechos, puede ser sujeto de sanción, puede ser sujeto de responsabilidad a través de un procedimiento. Y ahí tenemos que aplicar esta perspectiva de género, ¿no? Bien lo mencionaba la doctora Abril hace ratito, la perspectiva de género no se da solamente en un contexto de violación de derechos de las mujeres, se da para cualquier persona que viva una situación o en un contexto de discriminación de sus derechos en función del sexo, religión, creencias y otras categorías, ¿no? Que también se pueden dar. Entonces, el juzgador tiene que estar muy consciente de estas formas de discriminación estructurales de nuestra sociedad, este contexto cultural que nosotros tenemos y que nos tiene que dar luz, que nos tiene que llevar a reflexionar y a tomar en cuenta que efectivamente se dan esas formas de discriminación y tratar de evitarlas. Entonces, cuando analizamos los expedientes, debemos ser muy cuidadosos en analizar si podemos estar ante una forma de discriminación en función del género. Esto nos vamos a dar cuenta también y trataremos de aplicar las normas de una manera que no haya un trato diferenciado y analizar si la aplicaríamos igual tratándose de un hombre que de una mujer o cualquier otra categoría que pudiéramos conceptualizar respecto a las formas de discriminación. Entonces, creo que es una función esencial, es una función básica para nuestro Estado para lograr esa justicia social que tanto se requiere, porque creo que en esta materia hay demasiada impunidad. Tenemos mucha impunidad porque se ha reviolentado a las víctimas. Cuando acuden a denunciar violencia, las mujeres con los agentes del Ministerio Público, ¿no? a la Fiscalía, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no quieren hacer estas carpetas, iniciar las carpetas de investigación y normalmente se dice, oye, te peleaste con él, ¿no? Claro, un poco lo que tú decías, ¿no? Revictimizar, oye, claro, fue tu culpa, cómo venías vestido, en dónde estabas en tal momento. Ese tipo de cuestiones. Perdón que te interrumpa aquí, pero justo quiero escuchar un poco tu perspectiva, Abril, respecto al tema de cómo están diseñadas los cuerpos normativos, cómo están diseñadas las leyes. ¿Tú crees que actualmente, y retomo un poco por lo que decías, que existe una ley desde el 94 que empezó a tener aplicación hasta 2014, ¿tú crees que las leyes son discriminatorias en sí mismas y estamos haciendo un cambio o no crees que a la actualidad, en México por lo menos, que las leyes sean discriminatorias en función un poco del tema que estamos hablando? Claro, y lo entiendo. A mí me parece que tenemos que hacer en este punto un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en materia de género por muchos colectivos, no solamente de mujeres, pero particularmente de mujeres y de otros grupos, por ejemplo, el LGBTTI+, que me parece que han puesto en marcha y han empujado poderosamente el tema de género y además lanzan exigencias importantes a la administración de justicia. Entonces me parecería incorrecto, al menos de mi parte, no reconocer que ha habido cambios y avances importantes dentro de la legislación nacional e internacional para entender, para comprender los derechos de las mujeres y de muchos más grupos en un contexto muy complejo. Nuestro contexto latinoamericano y particularmente nuestro contexto mexicano, pues no nos ciega de entender que en realidad hay diferencias estructurales importantes, que además también hay una resistencia en relación a un cambio, porque el tema de género también representa un tema de poder. La resistencia a dejar el poder en manos de otros grupos. En este caso, me parece que el reconocimiento tiene que ser para todos esos grupos que han presionado, que han generado luchas sociales y que es gracias a ellos, en este caso, pues a nuestras abuelas, a nuestras madres y a las bisabuelas, entre muchas otras generaciones, que han exigido, por ejemplo, el tema del voto.
Claro. No tenemos ni un siglo en el reconocimiento de las mujeres, digamos, participantes en los procesos electorales. Y, digamos, me parece que ese ha sido un gran avance que no se hubiera podido dar sin la presión social. Y al igual que muchos otros contextos, ¿no? Otro contexto muy importante para las mujeres fue, por ejemplo, su integración cada vez más constante dentro de la educación y especialmente la educación superior, en donde podemos ver que está cambiando el panorama de la conformación. Primero, evidentemente, desde el alumnado, pero también podemos ver un poco más lento, paulatino, pero también se puede dar, o nos podemos dar cuenta que también surge este tipo de cambios dentro de la docencia o la investigación, aunque hay mucho camino, tengo que decir, todavía por recorrer. Y el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, que también es un tema importantísimo, el hecho de que la mujer haya tenido el control, primero para decidir, evidentemente, tener o no tener hijos y cuándo tenerlos, sino también el tema de que el sexo no necesariamente representa o tenga que finalizar en un acto reproductivo. Entonces, todo esto implica a la mujer empoderarse para realmente tener el control no solamente de las decisiones, de empezar a participar más, sino también de las decisiones con respecto a su propio cuerpo, a su propia vida, a su dignidad como persona. Entonces, ahí me parece que está ese reconocimiento que es imposible no hacerlo y entender además que gran parte del trabajo que viene es un trabajo donde todas y todos tenemos que participar, porque también se entiende, a veces me he dado cuenta que en algunas circunstancias algunos hombres dan un paso para atrás y dicen, es la lucha solamente de ellas, ¿no? Yo no quiero participar, por eso, bueno, pues también se reconoce aquí en la mesa que se encuentre Marco, porque en realidad yo creo en realidad que necesitamos un trabajo colectivo, porque es un tema que afecta transversalmente a todas y todos y que en realidad tiene repercusiones sociales más allá de solamente la vida de cada una de las personas. De ahí es que me considero que todo esto tiene todavía mucho ámbito de desarrollo para el futuro. Seguramente hay muchas áreas de oportunidad que todas y todos nosotros podemos ver. La violencia, hay violencia muy pública, muy visual, pero también hay microviolencia, claro, micromachismos, y es ahí donde escondemos gran parte, pues tal vez de parte de la violencia, al menos institucional, que no brinda ni el mismo reconocimiento ni las mismas posibilidades a los hombres, a las mujeres o en términos generales a todos y todas, porque en realidad tendríamos que ya no hablar solamente de hombres y mujeres, sino de personas, ¿no? Todas y todos, nosotros y todes, ¿no? Que en esta perspectiva de lenguaje inclusivo, me parece que también tendríamos que pensar cómo es que las leyes, que es un tema que ya se ha discutido mucho en el ámbito de género, cómo es que las leyes, más allá de ser discriminatorias, que eso más o menos podemos tener un tipo de control y contención, cómo es que las leyes no necesariamente nos ayudan cuando son neutrales, ¿no? En realidad hay un derecho neutral, ¿no? Hay leyes realmente neutrales, con objetivos neutrales para la sociedad, ¿o no? Bueno, se ha denunciado en muchas ocasiones que no solamente el lenguaje, ¿no? Sino también las leyes a veces no son tan neutrales como nosotros quisiéramos ver. Doctora, yo le quisiera preguntar a usted, ¿cómo es que se protege a las víctimas de violencia de género estas instituciones gubernamentales con el tema de revictimización? O sea, ¿por qué se da tanto la revictimización con víctimas si se supone que estas instituciones están para proteger a las víctimas, ¿no? Sí, claro, efectivamente, pues nuevamente nos vamos a estos contextos socioculturales en donde no estamos acostumbrados a que los asuntos de la violencia hacia la mujer sean públicos, ¿no? Tradicionalmente esta violencia se daba al interior de la familia, entonces se quedaban como asuntos privados. Cuando la mujer va teniendo este reconocimiento de derechos y
tiene acceso a la educación, a trabajos, no necesita el permiso del padre, del marido, ya tiene ese reconocimiento de sus derechos y esa individualidad también para la toma de sus decisiones, empieza a salir a la vida pública y ahí también empieza a exigir este reconocimiento y este respeto a ella, a su persona, a su dignidad, ¿no? Y entonces es ahí cuando empieza esta resistencia social a ese reconocimiento y también a traer a lo público esos aspectos que se consideraban de familia privados que debían quedar ahí, ¿no? Entonces, cuando llega una mujer ante una autoridad para tratar de hacer justicia, de que se haga justicia en su persona respecto a esa violación por parte de alguien cercano a ella, viene esa resistencia, ¿no? De por qué denuncias, esto es algo que debe quedar. Tan así que por eso preguntan, ¿te peleaste con tu pareja? ¿No? Seguramente lo hiciste enojar o te dicen, si fuiste violentada en un contexto social público, que estés en algún evento, que fuiste a un bar, tomaste, cómo ibas vestida. O sea, nuevamente es tu culpa. Te regresaste sola. Sí, claro. Te regresaste sola, sabías que estaba muy oscuro. Siempre busca el Claro. motivo por el cual fuiste violentada, ¿no? Claro, o sea, siempre, siempre se responsabiliza a la víctima de ese ataque cuando tiene que haber un reconocimiento de que socialmente nos falta avanzar bastante por ese respeto a la mujer. Y te comentaba, especialmente en las instituciones, que son las encargadas de proteger y tutelar. Entonces, cuando te acercas con una autoridad para buscar esa protección, la autoridad debe estar preparada, debe estar capacitada. La falta de capacitación en materia de género es lo que incide en que no haya esa tutela efectiva a los derechos de las víctimas. Entonces, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como otros instrumentos, ya contienen muchas formas de contener esa revictimización o de proteger a las víctimas de violencia. Sin embargo, hay programas sociales que requieren presupuesto, que a veces no se cuenta con el presupuesto, y te decía esa capacitación que hace falta para darte cuenta que una mujer tiene que ser protegida y que en muchos casos es una situación de realmente un drama para la víctima, para la familia, porque muchas veces tienes que retirar a alguien, por ejemplo, de la casa, ¿no? Cuando se da en ese contexto, ¿no? Tienes que retirarlo. ¿Y en dónde va? ¿Cómo vas a lograr esa tutela y esa protección? Cuando además, digo, en la actualidad ya tenemos a muchas mujeres trabajando y que tienen un salario y que tienen una economía y una independencia, pero todavía tenemos contextos en donde la mujer depende del varón, que en muchas ocasiones es su violentador. Sabemos que esa violencia en no México, se da ahí. que es un país tan tradicional, que romper a la familia, que si el violentador es el padre, en un caso, y que lo tengamos que, pues, no sé, vivir en una familia disfuncional por nosotros hacer pública que vivimos una violencia por parte. Yo les quiero preguntar ahora, bueno, quien guste responder, ¿creen que las leyes que hay ahora actualmente para combatir la violencia de género son suficientes? Bueno, no, definitivamente no. No dudo, en serio, No. creo que no. No, me atreví a tomar el uso de la palabra, pero quisiera explicar por qué. Sí, efectivamente hay que reconocer, hay una lucha tremenda. A mí me iría todavía más allá, ¿no? Desde el 10 de septiembre de 1948, me parece que esa declaración de los derechos humanos es importante porque platicábamos entre el derecho positivo y el derecho natural. Me parece que ahí se amalgamó el derecho positivo y el derecho natural con el concepto de dignidad y la protección a los derechos fundamentales. Desde ahí se ha tenido en todo momento el propósito de la protección, no solamente de los derechos en razón de género, de las mujeres, de los niños. Ha habido realmente trabajo, una actividad muy fuerte en relación a la protección de los derechos fundamentales y ha tenido varias vertientes. De la mujer, evidente, porque era la primera que tenía que ser atendida, pero ya fue de niños, también fue de adultos mayores, ahora son de las personas que han decidido tener otra preferencia, del número de hijos, en fin, ha sido una serie de caminos y vertientes las que se han tomado con motivo de la protección de los derechos fundamentales, bueno, derechos humanos que después ser reconocidos, derechos fundamentales. Y con eso se han creado convenciones como ya todo el mundo habla de la Convención Belén do Pará, habría que ver cómo nació, o sea, ahí México jugó un papel importantísimo.
y no se le ha dado ese reconocimiento, pero bueno, con independencia de ello, para saber que nosotros también hemos sido pioneros internacionalmente en materia de protección. Y se han creado varias leyes. Yo estaba platicando hace un momento de los años que llevo dando clase en la Facultad de Derecho, que ya son algunos, no voy a decir tampoco. También tenemos nuestro que hacer, pero bueno, yo platicaba cuando daba teoría general del proceso y hablaba de las instituciones de arbitraje. Estaba la CONAMED, estaba la Profeco, en fin, y yo siempre hablaba de estas instituciones diciendo, no funcionan. ¿Para qué? Para resolver la contienda, para resolver el conflicto. Es decir, ahí hay un conflicto, pero estas instituciones no están creadas con la finalidad de resolver, están creadas como un paliativo. Desde que te escuchan y todo el tema burocrático para que te puedan resolver y al final decirte no estamos facultados para resolver, sino nada más para imponer sanciones a manera de multas. Todo ese esquema es únicamente para ir mitigando todo el problema social que existe, contienen de alguna manera toda la furia social que se genera con motivo de la no atención de sus problemas. Lo mismo viene a acontecer hoy en día con las leyes. Es decir, ¿hay una actividad legislativa? Sí. ¿Producción de leyes? Sí. Tenemos, me parece que ya muchas. Sin embargo, el problema radica en la no aplicación, y bien lo estaba mencionando Lisbeth, en el sentido de presentas una denuncia y desde que te ponen a alguien antes de iniciar tu denuncia que te está cuestionando el cómo, por qué y dónde, que además ni licenciado en derecho es siquiera, ya tenemos un problema, la barandilla. Pero además, si después te quejas respecto de este servidor o de la institución por no haberte administrado justicia, no haber atendido tu denuncia en ese momento, la ley de acceso también establece un principio de buena fe donde dice a la víctima se le debe de creer en todo momento. Es decir, el estándar probatorio, yo diría mínimo en cierto sentido, pero prácticamente es nulo, porque se le debe de creer a la víctima, justo por el tema de no volver a revictimizar. Bueno, todavía hay muchos, yo diría el 90% de jueces que atienden estas medidas que dicen, es que no me demostró. Pero es que la ley dice que no te debo de demostrar. Es más, si quieres, a lo mejor en la audiencia hay algunos datos que se puedan incorporar, pero te niegan. Y ese es otro tema de violencia, de la violencia institucional de la que estamos hablando. Entonces, si lo vemos del micro al macro, el Estado también es un régimen patriarcal. Sí. Marco, ahí me llama un poco, perdón que te interrumpa, sí, pero me llama un poco la atención lo que dices, que México ha incursionado y ha sido parte de instrumentos internacionales de reconocimiento de este tipo de violencia. Pero ¿por qué crees que en México, entiendo y lo tomo un poco de lo que dijo Abril del contexto histórico que vivimos, pero ¿por qué crees que tenemos un diseño excelente pero una aplicación aberrante? Por el régimen patriarcal. Es decir, las mujeres han tenido la bandera en alto de la construcción de estas leyes internacionales y nacionales. Pero en la aplicación tenemos un régimen patriarcal. Sí. Es decir, desde que vamos al juzgado y hay baños para jueces y para el público en otro lado, y hay violencia. Claro. De hecho, un tema de pensamiento que se trabajó mucho en la Convención Belén do Pará en relación a la cultura de la discriminación era los arquitectos. Baños de mujeres, baños de hombres. 5 baños de mujeres, 5 baños de hombres. Y tú dirías, ¿es igual? No, no es igual. No es igual. Porque las mujeres se tienen que formar una a una. Y los hombres no. Entonces, la creación de los mijitorios para los hombres te genera que puedan estar pasando y saliendo y las mujeres no. Pero, ¿quién construyó eso? El arquitecto. Bueno, el arquitecto no tiene cultura. Y discrimina sin querer, pero ya fue cultural, así creció. Así se ha invisibilizado por todos lados. O sea, hoy en día tenemos violencia en la música, hay que ver las letras. Claro. Violencia en la televisión, bueno, No, hay programas de hace 10 años que eran totalmente misóginos, violentos, y que lo veamos incluso como risa, ¿no? O sea, tengo niños de 9 y de 4 años, y platicaba de estos temas en su escuela. Le decía, me ha llamado la atención porque tratando de protegerlos un poquito del tema de violencia, busco programas de televisión ad hoc a su edad y resulta con que son violentos. El contexto es violento.
bueno, muchas caricaturas que yo llegué a ver, que no veía la violencia en ellos y el lenguaje que utilizaban, ¿no? Yo lo analizo, tienen violencia. La arquitectura es violencia, las marchas son violentas. Entonces, en realidad todo el sistema es violento y es patriarcal y no lo hemos todavía puesto en esta tela como lo estamos haciendo ahorita para poder decir, eso es lo que ha generado un tema de resistencia, ¿no?, en la aplicación de las normas que evidentemente tenemos que seguir trabajando. Y yo considero que hoy en día ya no es una labor solamente de mujeres, sino también de hombres, porque al menos yo desde el aspecto procesal advierto que un esquema de violencia no solamente afecta a la mujer, afecta también al hijo, afecta al marido. Es decir, una figura pública, un artista, una cantante que he defendido, de repente sale y está trabajando y la acaban en redes sociales por algún evento, no solamente le afecta a ella, ya los mismos compañeros de la escuela de su hijo están hablando y el niño entonces se siente mal y el marido también en el trabajo. Entonces es como de manera transversal y la afectación es así. Y lo mismo acontece, afectan a un hombre que tiene en las mismas condiciones, un artista y hablan mal de él en redes y demás y llega a alcanzar hasta a su esposa, su madre, su hija. Sí. Entonces, todos somos afectados por ese esquema de violencia, ¿no? Y hay que atenderlo. Y me voy a ir como un poco de un tema que quiero ir direccionado al final hacia ti, pero quiero preguntarte si tú crees que el uso del lenguaje es también violencia. Yo creo que hoy en día es muy complicado, incluso a mí me ha costado cambiar estas expresiones que tienes como, pues, decir todos, ¿no? Yo puedo decir aquí todos, pero pues es todos y todas, ¿no? Porque hay que hacer una distinción. Recuerdo que en algún momento una magistrada me platicó que su primer nombramiento decía magistrado. O sea, magistrado, por decir magistrado Lisbeth, ¿no? Entonces dices, pues es que yo no soy magistrado, yo soy magistrada. Y en mi caso, obviamente, pues yo crecí con estas expresiones de decir todos, decir los abogados, los presentes, y como decías, no somos personas. Entonces, ¿tú crees que el tema del lenguaje y este cambio cultural que se está tratando de dar el lenguaje en sí mismo puede ser violento? A lo mejor no es intencional, a lo mejor es una cuestión cultural, como lo comentas, pero ¿qué pasa con el lenguaje? Bien, en el caso del lenguaje es un tema, a mí me parece que en donde no hay necesariamente un consenso general, aunque sí hay declaratorias por parte de la propia RAE acerca de lo que es correcto o no es correcto dentro del lenguaje. Más allá de una apreciación de autoridad, nos podemos dar cuenta que en nuestro día a día hay mucha disparidad en relación a este tema, ¿no? Algunos y algunas estarían muy a gusto y muy tranquilos con tener un lenguaje genérico, ¿no? Con el que hemos aprendido, el de todos, ¿no? Nosotros, los niños, ¿no? Sin embargo, pues ha cambiado un poco esta perspectiva para poder identificar que este tipo de lenguajes que aparentemente son neutrales y que engloban a todos, en realidad lo que hacen es invisibilizar a unos grupos y las necesidades de algunos grupos en particular. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es el problema, ¿no?, de visibilizar a estos grupos, de visibilizar su exigencia y su necesidad, si no cuesta más que simplemente el ser un poco más incluyente dentro de nuestras expresiones? Lo cual no ha sido fácil y seguramente va a representar retos y representa para nosotros, por ejemplo, en la academia, para nosotras también, en la academia ha representado un reto importante porque implica hacer una referencia y siempre estar muy consciente acerca de lo que estamos expresando, a quién lo estamos expresando y bajo la sensibilidad que lo tenemos que expresar. Entonces yo creo que gran parte de este cambio, viene o va a venir no solamente dentro del ámbito de los juzgadores, sino para mí un tema muy importante es la educación. Cómo la educación va a cambiar estas perspectivas, las está cambiando, pero cómo solamente a través de la educación, evidentemente, es como vamos a pulir un poco este arrastre que ha costado mucho, que ha sido para muchos muy doloroso, para algunos muy violento, pero en realidad a mí me parece, esa es mi opinión personal, ¿no? A mí me parece
que podemos empezar a visibilizar a todos estos grupos que en realidad no implican un esfuerzo grave que pudiéramos, digamos, una exigencia sobrehumana que se les esté solicitando, pero habrá todavía que caminar en un trabajo en donde evidentemente el lenguaje encubre. Y el lenguaje, hablo de todo tipo de lenguaje, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, encubre muchos elementos de poder. Entonces, cuando decimos el lenguaje, pues también nos referimos a las leyes, ¿no? Nos referimos a los enunciados normativos, nos referimos a todas esas hipótesis normativas que están encerradas ahí. Y entonces pareciera muy inocuo, pareciera muy inocente tal vez en principio, pero cuando lo vemos con un poco más de detalle, con un estudio tal vez un poco más minucioso, sí nos damos cuenta que en verdad el lenguaje sí puede encerrar ciertas lagunas, sí puede encerrar ciertos contextos de preservación. Entonces, desde mi punto de vista, evidentemente estamos encerrados también en un elemento de análisis del lenguaje, porque de los abogados a eso nos dedicamos, y entonces esto seguramente va a seguir desarrollándose, y me parece que son muy adecuadas las observaciones que se han hecho tanto desde el ámbito feminista como también de otros grupos, y a partir de eso es que tenemos que empezar a analizar por qué hay una exigencia muy particular, ¿no? ¿Por qué es tan importante el lenguaje? ¿No? Porque todas y todos y todes en general necesitamos también ser vistos, digamos, tener algún espacio, tener una oportunidad para poder desenvolvernos con todas nuestras cualidades, con toda la apreciación y con toda la esfera de nuestros derechos humanos. Y esto para el derecho sí es relevante. Claro, y quizás un poco cómo nos sentimos o cómo nos gustaría que nos vieran, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me costaba un poco entenderlo, pero en algún momento dije, oye, si alguien te dice ella, ¿te sentirás cómodo? Dije, pues no, a lo mejor eso pasa en sentido contrario, ¿no? Si no te digo como tú te identificas, como tú realmente te tengo que llamar, pues estoy invisibilizando ese lado. En este sentido, y un poco del camino, retomando el camino del género, el tema de la paridad en organizaciones, ¿qué opinas de eso? Hay muchas críticas, hay mucho debate sobre si es correcto o no es correcto, si se trata de una deuda histórica, si no debe ser. Tú incluso, pues que han existido varios concursos abiertos destinados únicamente para mujeres, en este caso para pues, llegar a esta paridad. ¿Qué opinas tú? Un tema muy interesante que genera mucho debate, ¿no? Esta cuestión de la paridad. Creo que bien lo mencionas, es una deuda histórica y es una forma de tratar de coadyuvar con esa lucha de la mujer por acceder a espacios, ¿no? A espacios de poder tradicionalmente reservados para los hombres. Bien lo mencionaba el maestro Marcos, efectivamente tenemos un contexto estructural machista en nuestro país y tenemos que decirlo. Por ejemplo, actualmente se quiere equilibrar esa balanza rompiendo lo que mencionabas hace rato, el techo de cristal, ¿no? Esta cuestión en donde a las mujeres no se nos permitía avanzar. Y de pronto vemos instituciones que nos dicen, nosotros ya estamos con la paridad o estamos alcanzando porque ya tenemos más mujeres trabajando que hombres. Sí, pero ¿en qué posiciones? Las posiciones de poder siguen siendo mayoritariamente de hombres, porque son estructuras en donde cuidan esos contextos culturales que no acaban de romperse. Entonces, estos concursos creo que tienen como finalidad romper con estas cuestiones que históricamente, culturalmente, no hemos podido aún cambiar en la sociedad. Entonces, a mí me parece que sí coadyuvan, que sí abonan, porque es cierto que muchas veces no tenemos las mismas oportunidades para acceder. Y estos concursos exclusivos de mujeres van ayudando. En Poder Judicial, por ejemplo, se han abierto muchísimos y aún no logramos pasar del 30 y tantos % de mujeres en posiciones de jueces o magistrados, ¿no? Entonces tenemos casi un 70% de hombres, a pesar de los concursos de oposición. Entonces mucho se dice que no necesariamente por ser mujer vas a acceder. No, son concursos para que tú demuestres conocimiento, pero por supuesto con esas oportunidades hacia la mujer. Entonces a mí me parece que sí son formas de equilibrar la balanza con esa deuda histórica del acceso a las mujeres a las posiciones de poder. Y tan es así que hemos visto que también cuando llegan esas posiciones en muchas ocasiones son vulneradas, porque a la mujer no se le ve como alguien que legítimamente debe ostentar poder, ¿no? Se le dan otros atributos
femeninos en función del género. Y entonces ahí también viene esta parte de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 20 bis y 20 ter sancionan la violencia política contra la mujer, ¿no? Que es cuando no le permiten ejercer sus derechos políticos o un cargo en la función pública por su condición de mujer. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En cabildos donde no les permiten participar en las sesiones, donde no les permiten votar. Las candidatas mujeres que normalmente son atacadas por la manera en la que se ven, por su peso, y por otras condiciones físicas, no por sus capacidades, contrario a los hombres. Claro. ¿No? Jamás vas a ver un ataque de ese tipo hacia un hombre. Entonces, esto sí incide, y yo creo que sí es importante que existan esos medios de equilibrar la balanza en nuestra sociedad, y más en un contexto de juzgadores, ¿no? Claro. Doctora, me gustaría preguntarle, ¿cómo cree que ha evolucionado la violencia de género en los años? A través de los años, porque nos comentaban ahorita que la violencia de género era un tema del cual no era tan visible hace unos años, y ahora pues incluso hay hasta la legislación sobre la violencia de género. ¿Cómo ha evolucionado? Ahora que me preguntas eso, me estaba acordando de algo que hace muy poquito me dijeron, y que lo he escuchado cada vez más, ¿no? Una frase que a mí me revela la complejidad de nuestra presencia en muchas instituciones, ¿no? Y decían una frase que parece tan inocente, pero me comentaban, es tiempo de mujeres, ¿no? Y yo contesté, siempre ha sido nuestro tiempo, solamente que ahora sí nos toman en serio. Y la verdad es que me parece que en el tema, justamente para dentro de esta conciencia social que al día de hoy hay con respecto de las mujeres, ¿no? Las mujeres dentro de las instituciones, las mujeres dentro de la política, que además es un tema muy complejo, grave, violento, las mujeres dentro de la academia, las mujeres dentro del ámbito jurisdiccional, pues no es que nunca hubiéramos estado, tal vez en condiciones paupérrimas, en otro tipo de circunstancias, la otro tiempo histórico. En otro trato, sin duda, seguramente casi invisibles. De hecho, hace muy poco, las mujeres dentro de los eventos éramos solamente para moderar o para quedarnos en una esquina y, digamos, tener tal vez algún tipo de cuota de género, pero en realidad no con una participación tan activa como la estamos viendo ya durante estos últimos años. Las mujeres siempre hemos estado. ¿Sí? No podemos ver un México sin mujeres porque además numéricamente somos más, sí, ¿no? Lo que pasa es que nuestra apreciación, como se ha dicho anteriormente, es que regularmente estábamos en el ámbito de lo privado, ¿no? Y nuestro punto central era la casa, la cocina, los deberes de cuidado, que además ese tema es importantísimo al día de hoy porque la mujer, justamente, como ustedes ya saben, se entiende que trabaja una doble jornada. Sí. Más allá de que evidentemente dentro del trabajo tiene que demostrar, ¿no?, que es una buena trabajadora. Sí, que cumple las expectativas, ¿no?, de la familia. Cumple con las expectativas y que en muchas ocasiones nosotros tenemos algo así como el síndrome de la impostora, ¿no?, de no merecer realmente estar en la posición que estamos. No digo que todas las mujeres, pero en algún momento tal vez muchas hemos llegado a experimentarlo. Y además aquellas mujeres que tienen en casa otros deberes como el cuidado del padre, de la madre, de los hijos, del esposo y así sucesivamente, se multiplican las tareas de la mujer. Entonces, la mujer ha salido de lo privado, ¿no? Ha salido más o menos como de lo secreto, difícilmente, evidentemente, rompiendo muchas barreras, rompiendo muchos techos de cristal, saltando el tema de los suelos pegajosos, ¿no? Y conviviendo con muchos tipos de violencias y microviolencia que actualmente todavía existen. Lo que pasa es que cada vez, ¿no?, nos llega un poco más la concientización acerca de que, bueno, pues hay ciertas actitudes que pueden representar tipos de violencia y aunque anteriormente también pudiéramos llegar a saberlo, ahora se ha trabajado un poco más, apenas sí un poco más, el tema del cambio del discurso a la práctica, en donde estamos viendo por
digamos, en los últimos años, por primera vez, realmente algún tipo de sanción para ese tipo de violencias, que no se daba en las décadas anteriores, que era casi imposible, porque ¿quién te iba a creer? Lo que también estaban comentando los compañeros. Hay una frase también que se da mucho en las marchas feministas: yo sí te creo, ¿no? Yo sí te creo, porque en realidad institucionalmente quienes llevaban el cargo dentro de las instituciones, pues simplemente no había una verdadera, digamos, no había una verdadera confianza hacia el dicho de una mujer, que además difícilmente una mujer se atrevía a llegar hacia una instancia de denuncia, y de ahí pasar todo un proceso de cuestionamientos, de crítica, de señalamiento social, que ahí es donde la mujer se encuentra, como también bien lo han dicho anteriormente, en un contexto de revictimización, en donde podemos darnos cuenta a través de muchos casos. Seguramente algunos de ustedes habrán visto un documental que habla acerca del tema, o el caso de La Manada, ¿no? Y de cómo justamente el tema representa, incluso en nuestra década, en nuestros años, representa serios y complejos procesos que van desde lo judicial hasta lo social, ¿no? Esta presión social que lleva a una adecuada o un seguimiento adecuado de un juicio con respecto a agresión sexual y violación. Entonces, en ese contexto, para tratar de contestar, como englobar el tema de tu pregunta, me parece que el tema de cómo ha ido cambiando nos ha ido favoreciendo paulatinamente a todas nosotras que estamos bajo estos nuevos lugares, de estos nuevos contextos, pero no significa que estemos exentas de vivir todavía tipos de violencia que además se hacen cada vez más dentro de lo secreto, ¿no? Dentro de tal vez un ámbito un poco menos directo, tal vez un ámbito en donde todavía, me parece a mí al menos, que seguimos siendo, desde la perspectiva y la conciencia de algunas personas y algunos grupos, intrusas del lugar que estamos ocupando. Entonces, hay que quitar, yo creo, desde nuestra conciencia este elemento, creer realmente en nuestro poder como mujeres, generar las redes adecuadas para nosotras poder desarrollarnos dentro de cualquier de los mundos que nosotros quisiéramos, y también presionar cada vez más a las estructuras institucionales para que este tipo de violencias pues vayan disminuyendo en la medida en la que nosotras obtengamos nuevos puestos y nuevas responsabilidades dentro de las instituciones. Estimado Marco, comentarios finales. ¿Qué consideras tú que puede ser un buen actuar para... Sabemos que es un cambio que no se va a dar de hoy a mañana, pero puntos vitales que tenemos que tomar en cuenta para que esto pueda ir cambiando? La educación. La educación es fundamental. Mencionaba hace un momento respecto de mis hijos. Bueno, es que justamente ahí está la tarea. Ahí está la tarea, ¿no? Escuchaba en algún momento al maestro Carrancá y hablaba del protodelincuente. Bueno, pues es que el protoagresor ahí está. Es decir, tenemos que ir creando nuevas personalidades ya con una definición muy clara respecto al respeto de todas, todos y todes, y en fin, hasta de la naturaleza, ¿no? Hablando de la Pachamama, que ha sido también como reconocida de derechos. Y esto lo llevo a este punto por lo siguiente. La preferencia materna, hablando de un lenguaje violento en las leyes, ¿no? La preferencia materna establecida en los casos de guarda y custodia a favor de los infantes menores a 12 años, me parece, en la Ciudad de México, y de otras edades en otros estados, se tenía la concepción en el ideario colectivo de que era un beneficio a favor de las mujeres. Pero está encubierto. Yo lo tuve que sacar a la luz y llevarlo a la corte, y por fortuna lo ganamos. Y en un principio se me atacaba por esa circunstancia porque estaba yo aparentemente atacando el tema de la preferencia materna, que era un derecho que estaba haciendo como a favor de las mujeres, como si se tratara de una acción afirmativa o de un proceso de equidad. Pero no, en realidad lo que descubrí, lo que logré quitar el camuflaje, fue poner en descubierto y demostrar que esa norma en realidad estaba afectando a la mujer, porque la ve como mujer cuidadora
Y en tanto mujer cuidadora, porque tú te vas a hacer cargo de los niños, no me importa si tú quieres salir a trabajar, no me importa si te vas a quedar como mujer binomio cuidadora, mujer binomio madre, mujer binomio te quedas en la casa. Mujer binomio por lo menos te resto horas, es decir, ya te pongo un grillete en donde tú vas a tener menos horas para poder destinarlas a tus quehaceres laborales, profesionales, académicos, intelectivos, en fin. Entonces, cuando se llega a la corte y se pone en descubierto que efectivamente hay un tema de violencia de género en esa norma y que además ya había pasado un filtro previo en el año 2014 donde se determinó por la corte, igual la primera sala, que era constitucional, se dieron cuenta de que había un tema de violencia ahí por razón de género en una categoría sospechosa que tenía que ser erradicada. La primera corte determinó que era inconstitucional y casualmente se abrió y por fortuna se lograron cambiar. Hasta ahorita van 28 estados que han cambiado la legislación. Dice, no, se tiene que hacer un comparativo en beneficio de las mujeres, en beneficio de los hombres, en beneficio de los niños, en beneficio de todos. Entonces, parto de la misma idea. La violencia aparentemente va destinada a alguien, a una mujer, un hombre, un puesto, un niño, pero no, en realidad me parece que la violencia como tal tiene impactos de manera directa y de manera indirecta, tiene mucho más ramificaciones que atender. Entonces yo creo que lo principal que hay que atender es la educación. La educación ahí es la base, ¿no?, para poder cambiar todo este fenómeno. Liz, comentarios finales, un tema que me gustaría preguntarte. ¿Crees que a ustedes como juzgadores instrumentarlos con un montón de leyes nuevas va a favorecer? ¿Va a ser un retroceso? ¿Tienen que aplicar las que ya existen? ¿Y alguna otra cuestión que todavía tengas que aportarnos? Muchas gracias. Pues para cerrar esta parte de las leyes, de la multiplicidad de leyes, que muchas veces resultan en límites también, no solamente para los jueces, para la ciudadanía. Conocer el contexto normativo que va a regular tu actuar o que va a regular la actuación de los servidores públicos es más complejo aún para la ciudadanía, no saber tus derechos, dónde ejercerlos, cómo hacerlos valer. Entonces, creo que más que multiplicidad de leyes tienen que ser efectivas y tienen que responder al contexto cultural del momento en el que se vive. Digo, el derecho es una expresión de nuestra cultura, de nuestra moral imperante, ¿no? Por eso es cambiante, por eso es dinámico. Entonces ese dinamismo tiene que ser más acelerado para responder a esas necesidades que tenemos, sobre todo en este momento en donde los derechos están en boga y estos derechos, decíamos, no solamente de la mujer, sino de cualquier sector socialmente discriminado, indígenas, migrantes, personas con capacidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama que tienen que ser tutelados y protegidos, y los juzgadores en particular, pues sí se requiere una capacitación, sí se requiere de una preparación especial, no solamente del conocimiento de la ley, sino el tratar de aplicarlo evitando esas formas de discriminación. Ahorita el ejemplo que comentaba Marco, también hay algunos ejemplos así en donde la perspectiva de género te va a ayudar a identificar cuáles son estas normas que aparentemente están tutelando, protegiendo derechos, pero que en realidad en su aplicación resultan discriminatorias, ¿no? Y en donde les comentaba hace ratito, tenemos que ver si aplicándolo para un hombre y para una mujer nos daría el mismo resultado en una resolución. Muchas veces cuando lo analizamos así nos damos cuenta de que no lo sería así. Aquí habla de una norma que efectivamente se va con un deber de cuidado que se le asigna como rol de género a la mujer. Y así hay muchas normas que se hicieron en un contexto fiscal. Sobre todo en Estados Unidos hay ejemplos de las primeras resoluciones en materia de género, en donde efectivamente se decía a la mujer que se dedique al cuidado de los padres se le dará una exención en el pago de impuestos. Y por ahí un hombre dijo, oigan, yo quiero esa exención porque yo me encargo del cuidado de mis padres. Y dijeron, no, pero es para la mujer, porque el rol tradicional se le asigna a ella. Y entonces se lo combatió, lo gana, porque efectivamente había un trato diferenciado entre hombres y mujeres. Y eso es lo que tiene que evitar el juzgador, el trato diferenciado de las normas. Entonces, más allá de crear nuevas,
las que tenemos creo que son suficientes. Lo que necesitamos es aplicarlas efectivamente, tratando de evitar esa discriminación, tener mayor sensibilidad, especialmente como juzgadores o cualquier operador del derecho, cualquier servidor público que tenga en sus manos la aplicación normativa hacia la ciudadanía. Debe ser muy cuidadoso con estos contextos, tratar de cumplir con el primero constitucional, ¿no? De proteger y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Doctora, y como comentarios finales, también me gustaría preguntarle qué se debe de implementar para la protección de víctimas de violencia de género en cuanto a los derechos humanos para protegerlos. Ok, me parece que el tema de víctimas, ¿no? Es uno de los temas tal vez más importantes para poder identificar no solamente el tema de un resarcimiento, sino de una adecuada atención a las mismas. En el caso de la violación de los derechos humanos de las víctimas, yo creo que ahí tendríamos que tomar en consideración lo que también comentaba, creo que era Marco anteriormente, que era el tema de la eficacia de nuestras normas. En el caso de México, no es que todas nuestras normas estén excelentes, hay muchas muy buenas evidentemente y un apartado tal vez bastante complejo para nosotros, para este tipo de sociedad democrática constitucional de derecho, en realidad es que no tenemos una adecuada eficacia con respecto a las normas y por lo tanto la sanción correspondiente. Y dos de los elementos que más nos están aquejando en México es el tema no solamente de la corrupción, sino también de la impunidad. Ese tipo de situaciones cuando la víctima se siente que no ha sido escuchada, que no ha sido comprendida, que no ha sido creída y que además ha quedado después de todo un esfuerzo, de todo un proceso judicial en donde ha sido señalada, que no ha habido una sanción adecuada, justa, correcta, válida, que pueda aplicarse a quien la vulneró, me parece que es uno de los temas más graves que tiene nuestro sistema jurídico. Por eso es que el tema de las víctimas es uno de los temas, y la victimología es uno de las áreas que tendríamos que trabajar y reforzar, redoblar un poco los esfuerzos. A partir de ello, me parece que de los temas, digamos, de los puntos más importantes, pues es evidentemente la atención y la reparación integral de la víctima. Y también, por otra parte, que esa no hay que dejarla así sin ningún tipo de, digamos, como de protección, es el tema de la prevención. Es que no podemos solamente ubicarnos en el apartado que el derecho mira mucho, que es de la impartición de justicia para dar, pues, algún tipo de resarcimiento, sino que tendríamos que ver previamente para evitar que pudieran ser víctimas, para evitar la vulneración de sus derechos. En ese sentido, si me lo permites muy brevemente, yo quiero hacer una reflexión con la audiencia, con quien está viendo el programa. A veces consideramos que todo está muy hecho, ¿no? Nosotros que somos de generaciones, que hemos vivido con el tema de los derechos humanos, que somos generaciones que hemos vivido con el voto de las mujeres y con el derecho de las mujeres, no solamente de votar, sino de ser votadas. De esta generación que vive con el tema de una progresiva consolidación de la democracia, esta generación que vive con algunos derechos de las mujeres trabajadoras. Creo que olvidamos que esto no está totalmente, digamos, que no está totalmente cerrado, que hay mucha discusión todavía en el ambiente que puede tanto llevarnos para un avance en el progreso de los derechos, como también puede llevarnos a regresiones. Entonces, los derechos humanos, por más derechos humanos que sean, en realidad no pueden vivir solamente en el mundo, ¿no?, de las nubes, de lo teórico, sino que tienen que bajarse a la aplicación. Debe haber una credibilidad de nuestras instituciones, porque de ahí es donde viene la eficacia misma de ellas. Necesitamos tener sistemas en donde nosotros nos sintamos que realmente pueden protegernos, porque ese es el sentido originario del Estado, de la construcción de un Estado. Entonces, de ahí es donde tenemos que ser muy conscientes que todo esto también puede ir para atrás, como es el caso de la Corte Americana, ¿no?, en donde se discute el tema de los derechos de las mujeres y particularmente del tema del aborto, donde no todo está dicho, no todo está cerrado. Hay que trabajar para el progreso de los derechos. Claro, muchísimas gracias. Pues
La verdad es que escucharlos es un deleite, de verdad. Gracias por estar en este espacio, gracias por abrir perspectivas, porque creo que poner estos temas sobre la mesa hace que cualquier persona que lo esté viendo tome una perspectiva diferente, que reflexione cosas y que vea en qué puede cambiar, qué puede apoyar, cómo podemos aportar y cómo podemos hacer este cambio culturalmente. Gracias, Abril, Liz, Marco, también por poner el tema sobre la mesa. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Quiero también agradecer a Regi, que hoy la aventamos al ruedo de manera muy abrupta, creo que corrimos a Adrián. También muchas gracias a la Universidad Intercontinental por darnos oportunidad de estar aquí en esta casa de estudios. Regina es una estudiante muy destacada de la Facultad de Derecho, está en 6º semestre, entonces pues muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio de Codex. Gracias. Gracias. Gracias.